a intentar en esta hora compartir un asunto muy importante. Así que de inmediato les invito a que juntos podamos en esta noche disfrutar de un tiempo de mucha información, deseosos de que todo esto les sea de mucha bendición. Bien, a manera de introducción, permítame decirles que la Biblia, el libro sagrado, libro divino, libro santo, a lo largo de los siglos, la Biblia Sagrada ya fue llamada de varias maneras y hoy, en el siglo XXI, todavía es el libro de los libros. Es el libro más traducido, más distribuido y el más leído en todo el mundo. ¿Mas será que todas las personas saben lo que ella contiene? ¿Y por qué es tan importante este asunto? Permítame decirle que algunas personas piensan que la Biblia es una lectura complicada o anticuada, que no tiene nada que ver con los días de hoy. Por el contrario, usted va a descubrir que es posible conocer cosas nuevas con la Biblia todo el tiempo. Son cosas que tienen que ver con nuestro día a día. Y justamente para cuidar mejor de este mundo y de las personas que viven en ella. Así que, sin más que decirles, embarquemos juntos en este viaje. ¿Qué es la Biblia? El canon. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en principio esta pregunta parece simple. La Biblia es una colección de 66 libros. 39 libros le pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros le pertenecen al Nuevo Testamento. Esto quiere decir que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Permítame recordarle que la palabra canon viene del hebreo kené y del griego canón. Significaban en su original significación una vara de medida. Una vara podía ser utilizada en aquel tiempo como patrón de medida. Por tanto, el canon bíblico era un patrón de medida para la fe y la práctica del cristiano. Las personas podrían comparar sus vidas con aquello que era requerido por la Biblia. También la palabra canon puede tener la connotación de un patrón dentro del cual los escritos bíblicos deberían encajarse. ¿Cuál es el origen de la palabra Biblia? Bien, la palabra Biblia viene de Biblia, libros. Es de ahí que viene también la palabra biblioteca, usada para designar un conjunto de libros. ¿Y por qué ella es llamada Biblia Sagrada? Pues permítame decirle en esta noche, porque ella contiene las llamadas escrituras sagradas, vale decir, los libros que forman la palabra de Dios. Hoy existen Biblias de diferentes formatos para que cada vez más las personas tengan acceso a sus enseñamientos. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por varias personas y contiene libros en diferentes géneros literarios como cartas, testimonios, cánticos, proverbios, parábolas y todo ello fue coleccionado a lo largo de muchos siglos y están reunidos en 2 testamentos. Y es bueno recordar hoy cuáles son esos 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aproximadamente cerca de 40 personas escribieron la Biblia, pero en el caso de algunos libros tenemos el texto, sí, mas no sabemos quién los escribió. Pero podemos decir contundentemente que la Biblia es un libro escrito por muchas manos. Millares de años, los antiguos acostumbraban utilizar varios soportes para escribir, como la piedra, pedazos de cerámica, tabletas de arcilla. Los primeros libros fueron escritos
en rolos de cuero tratado, conocidos como pergaminos o también como papiros, un tiempo de papel que era hecho de fibras de vegetales prensados. También podemos decir que los bolígrafos de aquella época eran como una especie de bombilla con punta y la tinta era hecha con una mezcla de ingredientes que muchas veces se incluía el hollín. Y todo esto para conservar los rolos eran mantenidos dentro de vasos de cerámica. ¿Qué les parece? ¿En qué lenguas fue escrita la Biblia? Pues bien, la Biblia comenzó a ser escrita por personas que vivían en la región que hoy llamamos de Oriente Medio. El Nuevo Testamento, que es la parte final de la Biblia, fue escrita en diferentes regiones. El Imperio Romano, como por ejemplo. Y como eso envuelve un largo periodo de tiempo, la Biblia acabó siendo escrita en 3 lenguas: hebreo, arameo y griego. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, antiguo idioma, hablado por el pueblo hebreo de aquella época, y que sirvió de base para el hebreo moderno, que es hablado en los días actuales en el Estado de Israel de los días de hoy. El hebreo es un idioma en el cual, al contrario del español, escribimos y leemos los textos de derecha para izquierda. Algunos siglos antes de Jesús, déjeme decirle que el hebreo fue sustituido por el arameo y que fue hablado por centenas de años. Algunos trechos del Antiguo Testamento, por tanto, fueron, sí, escritos en arameo, como por ejemplo Génesis capítulo 31, versículo 47, la parte B. Esdras, capítulo 4, versículo 8. Capítulo 6, versículo 18. Jeremías 10, versículo 11. Ya el Nuevo Testamento fue escrito en diferentes regiones del Imperio Romano. Los cristianos lo escribían en griego koiné, que significa griego común o griego simple, que era la lengua internacional de aquel tiempo. El griego era usado en contacto con las personas de diferentes culturas y comprendida en todo el Imperio Romano. ¿Cuál es el contenido del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bien, en el canon bíblico, la primera parte de la Biblia es llamada por los cristianos de Antiguo Testamento. Es la Biblia hebrea, libro sagrado del pueblo judío. Déjenme decirles que el Antiguo Testamento reúne libros que fueron escritos a lo largo de varios siglos en el periodo antes de Cristo. Ellos fueron coleccionados a los pocos. Y esta parte de la Biblia ya estaba lista cuando Jesús nació. Por tanto, el Antiguo Testamento es compuesto por varios grupos de libros, desde el Génesis, que habla del surgimiento del mundo, del jardín del Edén, de Adán y Eva, hasta crónicas, historias sobre la saga del pueblo hebreo. También trae salmos, proverbios, cantar de los cantares y, claro que sí, palabra de los profetas. La palabra testamento significa acuerdo, promesa o alianza, y el Antiguo Testamento menciona 3 importantes alianzas de Dios con la humanidad. La alianza con Noé, simbolizado por el arco iris, cuando Dios prometió que nunca más enviaría otro diluvio para destruir la tierra. La alianza con Abraham, en que Dios prometió hacer de él padre de una grande nación, bendecida con más descendientes que las estrellas del cielo, y la alianza con Moisés, un acuerdo en donde Dios les dijo a través de las leyes cómo el pueblo tenía que guiarse. La base de ese acuerdo son los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra y guardadas inicialmente en un arca revestida de oro llamada
la Arca de la Alianza. El Nuevo Testamento es la segunda parte del canon bíblico que habla de Jesús y sus seguidores, los primeros cristianos. Fue escrito en las primeras décadas después de la muerte de Jesús. Eso aconteció cerca de 2000 años atrás. El Nuevo Testamento es compuesto por varios conjuntos de libros, de los cuales mencionamos los siguientes. 4 evangelios que cuentan la historia del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia del inicio de la iglesia primitiva cristiana, con destaque para la actividad de los apóstoles Pedro y Pablo. Las cartas y epístolas escritas por Pablo y otros apóstoles, en los cuales aparecen enseñanzas y palabras de ánimo a los nuevos cristianos, y el libro de Apocalipsis, que sin duda narra las visiones del apóstol Juan sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, es decir, la nueva Jerusalén. El Nuevo Testamento habla de la nueva alianza hecha por Dios con los hombres por medio de Jesús al instituir la cena del Señor. Y recordemos lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 20. Jesús bendijo el cálice y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿La Biblia dicta leyes o cuenta historias? La Biblia hace las dos cosas, mi querido hermano. Mas lo que llamamos de leyes o mandamientos son, a la verdad, recomendaciones que muestran a las personas la manera correcta de adorar a Dios y de cómo tratarnos los unos a los otros. Las historias, que son la mayor parte de la Biblia, dan aliento y esperanza a las personas en tiempos difíciles. Los libros históricos y los libros de los reyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuentan momentos de la vida de José, Josué, Ruth, el valiente rey David, que en la infancia fue un pastor de ovejas, y su hijo, el rey Salomón, célebre por su sabiduría. Varios libros del Antiguo Testamento son llamados de libros de sabiduría porque tratan temas importantes como el sentido de la vida, la cuestión del sufrimiento y la correcta manera de vivir. Pero aún siendo formados en un grupo, déjenme decirles, mis queridos hermanos y hermanas, esta noche, que esos libros son muy diferentes unos de los otros. El primero cuenta la vida de Job, que tuvo una vida muy sufrida y atribulada, pero que al final vemos una victoria preciosa. El libro de Salmos, que contiene oraciones e himnos y poemas usados hoy, hasta el día de hoy, por los judíos y cristianos en nuestros cultos. Proverbios, que ayudan a las personas a tener actitudes más justas y sabias. Y por fin, el libro de Eclesiastés, que trata sobre reflexiones de la vida. Y no olvidemos de Cantar de los Cantares, una linda colección de poemas de amor. Inspiración. ¿Cómo la Biblia fue escrita? Es importante, mis queridos hermanos, reflexionar en base a esta pregunta. Exactamente de qué manera el Espíritu de Dios trabajó en conjunto con los autores a fin de inspirar los escritos sagrados. Cuando hacemos esa pregunta, levantamos la cuestión de la inspiración. Y la inspiración es afirmada en varias partes de la Biblia. Observe las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ese versículo afirma claramente que Dios es el autor de todas las escrituras, inspirando a los escritores. Pero tal vez su pregunta sea,
¿Qué papel tuvieron en la redacción de las Escrituras? ¿Hasta qué punto el Espíritu de Dios les dio libertad para que escribieran en su propio estilo? Bien, aquellos que examinaron las Escrituras para resolver estas cuestiones propusieron diversas teorías y esta noche quiero mencionar tres de las más comunes y conocidas. La primera se llama la teoría del dictado. Sugiere que Dios simplemente dictó la Biblia para escribas humanos. Por tanto, Dios escogió ciertos individuos y les dio exactamente las palabras que Él quería. Esos escritores escribieron apenas lo que Dios dictó para ellos. Esa teoría no aparece en muchos escritos, pero es bastante común en ciertos medios del cristianismo conservador. Observaciones a esta teoría. Déjenme decirles que las escrituras, las sagradas escrituras, sugieren que en algunas ocasiones Dios pudo haber comunicado a los autores humanos un mensaje de manera precisa, vale decir, palabra por palabra. Observe en su Biblia Jeremías 26:2, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 8. Pero otras veces Él permitió que los escritores expresasen su propia personalidad a medida que escribían, como por ejemplo Gálatas 6, también podemos ver en Filipenses 1, 3, capítulo 4, versículo 8. Todavía sí, el Espíritu Santo certificó de que la obra completa comunicase cuidadosamente la intención de Dios. Entonces, la teoría del dictado explica algunas evidencias bíblicas, mas no todas. Pasemos a la segunda teoría, que es llamada de teoría de la inspiración limitada. Esta teoría afirma que Dios inspiró los pensamientos de los autores bíblicos, mas no necesariamente las palabras que ellos escogieron usar. Dios guió a los escritores a medida que ellos escribían, pero les dio libertad de expresar los pensamientos divinos a su propia manera. Por causa de esa libertad, los detalles históricos contenidos en los escritos en la Biblia pueden contener errores. Entre tanto, el Espíritu Santo protegió del error las porciones doctrinarias de las Escrituras, guardando el mensaje divino de la salvación. Observación a esta teoría. Esta teoría, mis hermanos y hermanas queridas, reconoce que las Escrituras contienen ciertas afirmaciones que son difíciles de conciliar. Pero, ¿será que admitir que hay errores es la mejor solución? La Biblia da grande énfasis a detalles históricos. El argumento de Pablo en Romanos 5, versículos 12 al 21, por ejemplo, tiene como prerequisito la creencia en la figura histórica de Adán. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 41, dejan subentendido que el libro de Jonás no es simplemente una parábola, mas es el relato real de un profeta llamado Jonás que predicó para el pueblo de Nínive. Más allá de eso, hallazgos arqueológicos en muchas ocasiones ya resolvieron hasta los días de hoy los problemas encontrados en los registros bíblicos. Pues bien, parece mejor, por tanto, afirmar que la Biblia, como un todo, es absolutamente confiable. Finalmente, pasamos a la tercera teoría, que es llamada de la teoría de la inspiración verbal plenaria. Bien, ¿en qué consiste esta teoría? Esta teoría afirma que el Espíritu Santo intentaba y estaba constantemente interactuando con los actores humanos a fin de producir el texto bíblico. Las palabras verbal
y plenaria describen el significado específico que esa teoría da a la inspiración. Hablemos un poco de lo verbal. Lo verbal se refiere a las palabras de las Sagradas Escrituras. Por tanto, inspiración verbal significa que la inspiración de Dios se extendió a cada palabra escogida por el autor. No es lo mismo que la teoría del dictado. Los autores podrían haber escogido otras palabras y con frecuencia Dios permitió que ellos expresasen su propia personalidad en cuanto escribían. Pero vale decir contundentemente que el Espíritu Santo guió el proceso de todo y de modo que el producto final transmitiese fielmente el significado deseado por Dios. Cuando hablamos de plenaria, significa llena o completa. Por tanto, la inspiración plenaria afirma que la inspiración de Dios se extiende por todas las sagradas escrituras, vale decir, de Génesis hasta Apocalipsis. Dios guió a los autores tanto cuando ellos registraban detalles históricos, cuanto en las ocasiones en que discutían cuestiones doctrinarias. En síntesis, la inspiración verbal plenaria, por tanto, afirma que Dios inspiró toda la Biblia. Esa inspiración se extendió hasta las palabras que los autores escogieron. Mas Dios dio también a los autores una cierta libertad para estilo y personalidad. Al mismo tiempo, Dios ordenó el proceso de forma que el producto con fidelidad el mensaje divino. Observaciones a esta teoría. Esta teoría parece tratar mejor con las evidencias bíblicas, sin duda. Ella reconoce el elemento humano en las escrituras, ¿sí? Y admite que diferentes autores que escribieron de diferentes formas, sí. Mas ella también afirma que el Espíritu Santo es, atención, a la verdad, el autor final de la Biblia. El Espíritu da el impulso a los autores humanos a comunicar el mensaje divino de amor y salvación para un mundo que necesita desesperadamente de ella. Implicaciones. Tomando en cuenta esta tercera teoría, que es la que más nos invita a reflexionar sobre el asunto del canon bíblico y la palabra de Dios como palabra de Dios, podemos decir, primero, la Biblia es digna de confianza y podemos confiar en sus informaciones. Ella ofrece muchas ideas sobre la historia del pueblo de Dios y también describe el plan de Dios para el mundo y para nuestras vidas. Ella revela el significado más elevado de la vida y nos muestra cómo nos convertimos en todo lo que Dios quiere que seamos. Podemos, por tanto, confiar en todo lo que la Biblia afirma. Segundo, significa que la Biblia tiene autoridad. Por ser la palabra de Dios, ella habla con autoridad de Dios. Ella nos llama a leerla, a comprender sus implicaciones y sujetarnos a ella. La Biblia continúa siendo la verdad de Dios, quiera escojamos obedecerla o no. La Biblia coloca delante de nosotros dos opciones: obedecer a Dios o estar en oposición de Él. Y recordemos Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, cuando Moisés nos dice que la palabra de Dios es la propia vida. Preguntan esta noche, ¿usted cómo llama a la Biblia? Bien, y entrando al último punto,
hablemos un poco sobre la necesidad de la Biblia. Y es muy importante ver la necesidad como una característica vital. La necesidad de la escritura se puede definir así. Decir que la escritura es necesaria significa decir que la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, preservar la vida espiritual y conocer la voluntad de Dios. Pero no es decir simplemente que la Biblia existe y es para nuestro agrado. No, mis queridos. Debemos entender que Dios, al momento de revelarse a través de las Sagradas Escrituras, nos invita a decir que Dios existe y Él conoce nuestras vidas y por tanto Él revela su carácter, Él revela también sus promesas. La Biblia es necesaria, así como dice en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. El apóstol Pablo nos invita y nos dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no creen? ¿Y cómo creerán en el que no han oído nada? ¿Y cómo lo van a escuchar si no hay nadie que predique? Así que la fe viene a través de la predicación y la predicación a través de la palabra de Dios. Esta afirmación apunta a la siguiente línea de razonamiento. Entendamos, mis amados. Primero, esto supone que el hombre debe invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y en los textos paulinos en general, así como en este contexto específico, Señor se refiere al Señor Jesucristo. Las personas pueden invocar el nombre de Cristo solo si creen en Él. Es decir, que es un Salvador digno de ser invocado y que atenderá a quienes lo invoquen. Las personas no pueden creer en Cristo a menos que hayan oído hablar de Él. No escucharán acerca de Cristo a menos que alguien les hable acerca de Cristo. La conclusión es que la fe salvadora viene por el oír, es decir, oír el mensaje del Evangelio. Bien, mis amados, la Biblia es necesaria para apoyar la fe espiritual, sin duda. Jesús dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús indica que nuestra vida espiritual se sustenta en la porción diaria de la palabra de Dios, así como nuestra vida física se sustenta en la porción diaria de alimento físico. Permítame decirle en esta hora, descuidar la lectura regular de la para la salud de nuestra alma. Así que no descuide, mi querido hermano, porque su vida espiritual necesita del alimento espiritual. La Biblia es necesaria para el conocimiento seguro de la voluntad de Dios. Oh, mis queridos, a continuación se puede argumentar que todas las personas nacidas en la tierra tienen algún conocimiento, sí, de la voluntad de Dios a través de su conciencia. Pero este conocimiento es a menudo confuso y no puede proporcionar certeza. De hecho, si no existiera la palabra escrita de Dios, la Biblia, no podríamos alcanzar la certeza absoluta de la voluntad de Dios por ningún otro medio, ya sea la conciencia, el consejo de los demás, el testimonio íntimo del Espíritu Santo, el cambio de circunstancias o el uso de la razón y juicio, sentido común es santificado. Pero la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. ¿Qué pasa con las personas que no leen la Biblia? ¿Pueden obtener algún conocimiento de Dios? ¿Pueden saber algo acerca de las leyes de Dios? Sí, incluso sin la Biblia es posible cierto conocimiento de Dios, aunque no sea un conocimiento absolutamente cierto. Las personas pueden obtener conocimiento de que Dios existe
y de algunos de sus atributos simplemente observándose así el mundo y lo que lo rodea. Como nos invita y nos dice David en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y los cielos cuentan la obra de sus manos. Quien mira al cielo ve las pruebas del poder infinito, de la sabiduría infinita y hasta de la belleza infinita de Dios. Observa un majestuoso testimonio de la gloria de Dios. Además, la Biblia no es necesaria para saber algo sobre el carácter y las leyes morales de Dios. Pablo en Romanos, el capítulo 1, muestra que incluso los incrédulos que no tienen un registro escrito de las leyes de Dios, todavía tienen en su conciencia algún entendimiento de los requisitos morales de Dios. Hablando de una larga lista de pecados, como ser la envidia, asesinato, contienda, engaño, etcétera, Pablo habla de los malvados que los practican. Y como dice Romanos capítulo 1, ahora bien, conociendo la sentencia de Dios, que los que practican tales cosas están expuestos a muerte. Haced las cosas y no solo las hacen, sino que también las hacen para otros. Por lo tanto, no creer ninguna palabra de las Escrituras o desobedecerlas es no creer o desobedecer a Dios. La verdad de las Escrituras. Dios no puede mentir ni hablar falsamente. La esencia de la autoridad de las Escrituras radica en su capacidad para dirigirnos a creer y obedecerlas, haciendo que tal fe y obediencia sean equivalentes a la fe y la obediencia a Dios mismo. Por eso es necesario considerar la veracidad de las Escrituras, pues creer todas las palabras de la Biblia implica confianza en la completa veracidad de las Escrituras en las que creemos. Si bien este tema se discutirá más adelante, cuando muchos considerarán la infalibilidad de las Escrituras, nosotros podemos entender de manera especial y directa que todas las palabras de la Escritura son enteramente verdaderas y no contienen ningún error en ninguna parte. Dado que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios y dado que Dios no puede mentir ni hablar con falsedad, es correcto concluir que no hay falsedad ni errores en ninguna parte de las palabras de la Sagrada Escritura. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Oh, mis queridos, refinada 7 veces, como dice el salmista, capítulo 12, versículo 6. Mis hermanos, en Proverbios 35 leemos, toda palabra de Dios es pura. Él es un escudo para los que en él confían. Las palabras de Dios son la última norma de la verdad. En Juan 17, Jesús ora al Padre y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Este versículo es interesante porque Jesús no usa los adjetivos verdadero, que podríamos, en pocas palabras, sentir el querer esperar para decir tu palabra es verdad. No, mis queridos. Aquí se habla de la palabra de Dios, no simplemente como verdadera, sino como la misma verdad. ¿Podría algún hecho nuevo contradecir la Biblia? ¿Podría descubrirse algún nuevo hecho científico o histórico que contradiga la Biblia y el canon? Bueno, mis amados, podemos decir con confianza que esto nunca sucederá. De hecho, es imposible. Si algún supuesto hecho descubierto contradice las Escrituras, entonces ese hecho debe ser falso, porque Dios, el autor de las Escrituras, conoce todos los hechos verdaderos, vale decir pasados, presentes y futuros.
Ningún hecho jamás saldrá a la luz que Dios no supiera. Así que, por tanto, mis hermanos, todo hecho verdadero es algo que Dios conoce desde la eternidad y que por lo tanto no puede contradecir lo que dice el Señor en la palabra, la escritura, la Biblia. Finalmente, mis amados, para terminar, las escrituras, por tanto, son nuestra autoridad final. Concluimos este asunto. Encerramos este asunto con las siguientes palabras. Es importante, mis queridos hermanos, darnos cuenta que las escrituras mantienen su autoridad en la forma escrita. Fueron las palabras de Dios escritas en tablas de piedra que Moisés colocó en el arca del pacto. Más tarde, Dios ordenó a Moisés y a los profetas que lo siguieron que escribieran sus palabras en un libro. Y fue la escritura, fue la Biblia, en forma escrita, gráfica, que Pablo dijo que es la inspiración de Dios. Segunda Timoteo 3:16. De manera similar, son los escritos de Pablo, como también considerados mandamientos del Señor, conforme está escrito 1 Corintios 14, versículo 37. Así que, mis amados, hoy es un momento de gratitud al Señor y decirle gracias por permitirnos conocer tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de tener en nuestras manos las sagradas escrituras, tu palabra. Esta noche concluimos de esta manera y les invito a reflexionar en base a un himno que titula Santa Biblia. Y una vez más, gracias por la oportunidad, por la invitación. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Tú me enseñas a triunfar.